te adoran en esta hermosa jornada? ¿Cuántos le adoran con todo su cuerpo, con su alma, con su espíritu? Hasta que Él venga sonará la melodía del clamor de tu iglesia. Jesús regresa, Jesús regresa. Hasta que Él venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa. Y mientras esperamos, el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Y ábranse las puertas, el Rey de Gloria viene ya. Y todo ojo le verá. Declaramos que toda lengua y toda nación, que toda lengua y toda nación, que toda lengua y toda nación alabe tu nombre, alabe tu nombre. Que toda lengua y toda nación, que toda lengua y toda nación, que toda lengua y toda nación alabe tu nombre, alabe tu nombre. Hasta que Él venga sonará la melodía del clamor de tu iglesia. Jesús regresa. Hasta que Él venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa. Y mientras esperamos, el fuego no se apagará. No, el fuego no se apagará. Y ábranse las puertas, el Rey de Gloria viene ya. Y todo ojo le verá. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación alabe tu nombre, alabe tu nombre. Toda lengua y toda nación, Toda lengua y toda nación, que toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Declaramos, Señor, que te esperamos y nuestro fuego no se apaga, Señor, nada lo apagará. ¿Cuántos lo declaran? ¿Cuántos declaran que Jesús permanece firme en nuestro corazón? santo y digno es el Cordero que murió, resucitó. Santo y digno. Santo y digno es el Cordero Que murió. resucitó. Santo y digno.
Vamos otra vez. Que toda lengua, toda lengua. Y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación. Alabe tu nombre, alabe su nombre. Toda lengua y toda nación. Declaramos. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación. Alabe tu nombre, alabe tu nombre. Toda lengua, toda nación. Toda lengua y toda nación. Que toda lengua y toda nación. Alabe tu nombre, alabe tu nombre. Gracias Jesús, gracias Señor. Declaramos Jesús que toda lengua. Sí, Señor, caminando te encontré y un manto de dudas hoy solucioné. Abrazando mi vida junto a ti, caminaré. Dame siempre, Dios, tu amor así. Por eso que Esta es tu fiesta, Señor. Esta es tu fiesta, mi Dios. Esta es tu fiesta, Señor. Esta es tu fiesta, mi Dios. Esta es tu fiesta, Señor. Esta es tu fiesta, mi Dios. Esta es tu fiesta, Señor. Esta es tu fiesta, mi Dios. caminando, hoy Dios te encontré, sembrando alegría, paz mi vida, hoy te confié, abrazando a mi hermano, cantando así te alabaré, dame siempre Dios tu amor así, por eso que Esta es tu fiesta, Señor. Esta es tu fiesta, mi Dios. Esta es tu fiesta, Señor. Esta es tu fiesta, mi Dios. Esta es tu fiesta, Señor. Esta es tu fiesta, mi Dios. Esta es tu fiesta, Señor. Esta es tu fiesta, mi Dios. Esta es tu fiesta, Señor. Esta es tu fiesta, mi Dios. Señor. Esta es tu fiesta, mi Dios. Esta es tu fiesta, Señor. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos como siempre de estar con ustedes para entregar una palabra de Dios para nuestras vidas. Quiero invitarlo a que podamos orar para que el Señor pueda ministrar en nuestros corazones y transformar nuestra vida. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo y oramos, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, guíanos con tu espíritu y oro, Señor, para que esta palabra venga a traer fortaleza, fe y esperanza en todos mis hermanos, Señor. Gracias por la obra que haces en tu iglesia y en todo el mundo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el día de hoy quisiera interrumpir un poco el estudio que estábamos realizando de la carta a los Colosenses para hablar de algo muy importante que tiene relación con los incendios que están ocurriendo en Chile. Esos incendios de la región del Biobío y de la región de Ñuble. A veces estas situaciones son difíciles de comprender,
tanto para las personas que son cristianas como para los no cristianos, de cómo es posible que esto pueda suceder, dónde está Dios, cómo debe actuar una persona. Entonces, hoy quiero traerle una palabra de Dios de consuelo, de esperanza, pero también para que podamos mirar esto con los lentes correctos, para que podamos mirarlo con los lentes adecuados. Entonces quiero invitarlo a que podamos ir a la palabra de Dios y vamos a ir a Lucas capítulo 13 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Y dice así: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Y él pregunta: ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todos los demás personas de Galilea? ¿Por eso sufrieron? Y él responde de manera retórica: de ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Hace una segunda pregunta respecto a la misma materia en el verso 4. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé se les cayó encima? Pregunta nuevamente: ¿acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Y le responde nuevamente: no. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Aquí nuestro Señor Jesucristo está entregando una enseñanza y una respuesta a una situación difícil y catastrófica que estaba ocurriendo, en la cual muchas personas estaban adoptando una lectura quizás simplista del asunto, una lectura que a veces nosotros tenemos lamentablemente, de decir cosas buenas le pasan a gente buena y cosas malas le pasan únicamente a gente mala. Como si esto fuera una ecuación muy sencilla donde 2 más 2 son 4, o una operación sencilla donde es algo exacto: 2 más 2, 4, 3 más 3, 6. Entonces, cosas buenas le pasan a gente buena, cosas malas a gente mala. Si hay alguien que le pasó algo malo, es porque algo malo hizo y es solamente un castigo de Dios. Pero acá el Señor está aclarando, y vamos a ir avanzando, de que a veces la situación no sucede de esa manera. Él dice, porque habían sido, asesinados varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. O sea, estamos hablando de gente piadosa que buscaba el favor de Dios, y mientras va a llevar las ofrendas que la ley de Moisés le señalaba que tenían que hacer, justo al entregar sus ofrendas en cumplimiento de la ley de Moisés, dice, porque ofrecían los sacrificios en el templo, los mataron, los mandaron a matar. No muestra directamente cómo fue esa matanza, pero está diciendo de que hay personas que mataron. ¿Y por qué dice de Galilea? Porque para los judíos que estaban ahí escuchando este sermón, que eran principalmente de Jerusalén, se creían más puros, y que ellos no estaban contaminados ni como los samaritanos, ni tampoco como Galilea. Por eso Galilea, que estaba al norte, se le decía Galilea de los gentiles. Y cuando estos hombres, los fariseos y los religiosos de ese tiempo, no creían también en Jesús, porque decían: qué bueno ha salido de Galilea, si ahí solamente hay perdición, hay gente gentil, gente pagana, gente que no busca al Señor. Y alguien diría: pero ¿cómo habían venido al templo? Ellos dirían: bueno, vendrían a querer congraciarse con el Señor, pero seguramente estaban llenos de pecado. Por eso que el Señor, luego de mostrar esa situación, hace esta pregunta: ¿piensan que esos galileos, que para todas las personas que vivían en Jerusalén y para los religiosos de ese tiempo eran personas pecadoras, dice, ¿ustedes creen que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas que vivían en Galilea? O sea, ¿ustedes creen que ellos
tuvieron esa matanza que hizo el Imperio Romano contra ellos porque eran más pecadores que el resto y que por lo tanto Dios no los protegía? ¿Ustedes creen que esa situación ocurrió porque Dios los desechó por ser pecadores y por toda la maldad que estaban haciendo? Y la respuesta del Señor dice, de ninguna manera. Esa no es la lectura que ustedes tienen que tener. No funciona que a cosas malas le pasa a gente mala. Y lo dice por segunda vez con otro ejemplo. Dice, ¿y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé se les cayó encima? Estas son gente de Jerusalén. ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? O sea, ¿ustedes creen que esas personas que se les cayó el estanque encima y los mató aplastados, esas personas eran peores? ¿Fue un castigo divino? ¿Es que Dios no se apiada de ellos? Él le dice la respuesta, no. Entonces esto nos lleva y nos tiene que llevar a pensar en que a veces las situaciones no son como nosotros pensamos. Recuerdo haber visto un reportaje muy, muy lindo, muy hermoso y que llena de fe, pero que nos podría hacer ver también de una manera muy simplista cómo opera Dios y también confundirnos en la lectura que le tenemos que dar a las cosas. Recuerdo que había una señora que estaba muy agradecida de Dios porque su casa había sido guardada de las llamas del fuego. Y eso es milagroso y eso es tremendo. Y gloria a Dios por eso. Y ella estaba ahí muy afectada, pero a la vez muy agradecida de Dios porque las casas que estaban al lado, que eran de sus vecinos, seguramente de años, lamentablemente las llamas las habían consumido. Y es impresionante ver, es innegablemente ver que ahí hubo la mano de Dios protegiendo esa casa. Es innegable porque hay una casa y ustedes tienen que entender que todo alrededor, hectáreas de hectáreas, alrededor están todas quemadas y los vecinos contiguos, o sea, el cerco, el que está al lado tuyo, ahí a 5 metros, la casa entera quemándose, una casa de al frente a 10 metros quemada, la casa a 5 metros acá al lado, casi colindante a 3 metros quemada. Y la única casa no quemada es esta. Obviamente la lectura que tenemos que darle es que Dios con su mano poderosa protegió la familia de esta mujer, protegió la familia de esta señora y tenemos que gozarnos y podemos ver lo glorioso que es el Señor. Pero no podemos darle una lectura a veces tan simplista de decir, pero es que el resto eran todos perversos, es que el resto eran todos malvados y por eso que se les quemaron todas las casas y por eso que pasó toda esta catástrofe a esas personas. Yo creo que es una lectura muy simplista porque el Señor está diciendo acá a nuestro Señor Jesucristo que no necesariamente tenemos que darle esa lectura. Yo quiero pasarme a otra cita para ya comenzar a mostrarles cómo lo ve el Señor, aparte de la que les mostré. Una segunda cita en Juan capítulo 9 y voy a leer del verso 1 al verso 3. Y dice así. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de su padre? ¿Te das cuenta que el razonamiento humano es muy similar cuando alguien ve una catástrofe? Cuando alguien ve una situación, estamos hablando de situaciones hace 2000 años atrás. Cuando alguien veía a una persona que tenía una enfermedad degenerativa, genética, que veía siempre lo veía como una maldición. Y si había una maldición, tenía que tener una causa. Y la única causa era el pecado. Para ellos no era un cuestionamiento cuál era la causa. La causa es una maldición. Y la maldición viene por el pecado. Ellos no cuestionaron eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque su pregunta no es si pecaron o no pecaron, si es una maldición o no es una maldición. Preguntaron, dice, ¿por qué nació ciego? Y después agregan la pregunta real. Dice, ¿fue por sus propios pecados
o por los pecados de sus padres? O sea, ellos están diciendo, aquí alguien pecó. ¿Quién pecó? Muéstranos, Jesús, dinos, tú que todo lo sabes, tú que escudriñas los corazones de las personas y sabes todas las cosas, porque ellos ya habían recibido revelación de que Él era el Hijo de Dios y ya eran sus discípulos y lo acompañaban, y le dice, dinos quién pecó, porque aquí alguien tiene que haber pecado, aquí alguien tiene que, esta maldición no pudo haber venido sin una causa. Y Dios es poderosísimo, pero aquí alguien pecó. Y esto es lo tremendo, la respuesta de Dios a esto que están diciendo los apóstoles. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Y agrega, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y a veces esta parte nosotros no la consideramos en la ecuación, no la consideramos dentro de las posibilidades de lo que puede ocurrir. Se nos olvida completamente la soberanía de Dios, porque también sucede que en el sufrimiento es muy difícil entender la soberanía de Dios. Existe un ejemplo muy claro en la Biblia del sufrimiento del ser humano y la soberanía de Dios, que está en el libro de Job. Este hombre, Job, que cierto es un hombre próspero, es un hombre devoto a Dios, es un hombre que se llamaba, que era justo, es un hombre que buscaba al Señor, tenía una familia espectacular, se llevaba bien con su esposa, tenía hijos, tenía riqueza, tenía siervos. Él ayudaba a la viuda, ayudaba al huérfano, los sirvientes lo amaban, le tenía mucho respeto, tenía respeto en la ciudad, tenía el respeto de todo porque tenía el favor de Dios. Pero resulta que de la noche a la mañana su vida cambia radicalmente y en un solo día pierde sus bienes, pierde la vida de sus hijos, lo pierde prácticamente todo, solamente le queda viva la esposa. En un solo día. En un solo día. ¿Por qué sucede esto? Nosotros conocemos la historia y sabemos lo que está ocurriendo tras bambalinas únicamente porque la palabra nos está revelando por qué está ocurriendo. Y dice que es porque Satanás va al trono de Dios y le pide zarandear a Job, pero solamente para demostrarle que Job sigue a Dios solamente porque Dios lo bendice y le dice, porque yo te aseguro que si tú no lo prosperaras, no lo bendijeras, no cuidaras a sus hijos y no le dieras todo lo que le has dado, te aseguro que te negaría en tu propia cara. Y el Señor le dijo, ok, haz todo lo que has decidido, pero no le quites la vida. Job llegó a tener unas heridas y él decía que estaba tan mal de salud posteriormente que la piel se le pegó a los huesos. Imagínate, lo perdió todo, buscando que renegara a Dios. Él no renegó a Dios. ¿Qué sucedió? Llegaron 3 amigos, supuestamente a apoyarlo. Pero esos 3 amigos tuvieron la visión simplista de lo que estaba ocurriendo. Trataron de aconsejar a Job desde el punto de vista de Job, di en qué pecaste, di lo que sucedió para que el Señor te perdone y te arrepientas y el Señor te vuelva todo lo que tiene que devolverte. Porque no puede ser de que Dios que te tenía en alta estima, que Dios que te había prosperado en todo, tú que tenías el respeto a la gente, tú que tenías prosperidad, tú que lo tenías todo, Job, resulta ahora lo perdiste todo. Aquí algo malo hiciste. Dinos cuál fue tu pecado. Algo tuviste que haber hecho malo. Y Job una y otra vez les decía, si yo no cometí pecado. Es que Job ya se empieza a molestar con los amigos. Y los amigos vienen uno dando un argumento, otro, pero el argumento va en este sentido. Job, lo único que te toca es decir en qué pecaste. Porque no puede ser de que Dios, si tú obraste bien, te esté entregando estos males. Y Dios es justo, Dios es verdadero. Entonces esto no puede estar ocurriendo. O Dios está equivocado o tú estás equivocado. Y aquí claramente el que está equivocado eres tú y no quieres mostrar cuál es tu pecado. Y hasta que no muestres cuál es tu pecado, tu situación va a seguir igual de precaria. Bueno, el libro muestra claramente de que Job no pecó, los amigos estaban equivocados.
Y que Job llega un momento, sí, que por lo tanto, como todo varón, después pierde la paciencia e incluso confronta a Dios y le dice que yo no he pecado y quiere ir al tribunal de Dios para demostrar su inocencia. Y ahí el Señor le muestra su grandeza y le dice, ¿dónde estabas tú, Job? Si yo tuviera que pedirte permiso para hacer todas las cosas, yo quiero saber dónde estabas tú cuando yo creé el universo. Tú fuiste mi consejero para saber cómo detener las aguas. ¿Eres tú mi consejero para tener detenido a Satanás? ¿Eres tú mi consejero para tener detenido al Leviatán? ¿Quién eres tú, Job? Afírmate los pantalones si eres tan hombre para hacerme estas preguntas. Job termina reconociendo que Dios, que Dios es soberano y que Dios hace cosas que nosotros humanamente no las comprendemos porque nuestra mente es tan finita que llega hasta esta vida. Y nosotros pensamos que la vida buena es solamente tener una linda familia y tener casa y tener auto y que esté todo próspero y que esté todo tranquilo y que todo perfecto. Y que cuando algo se desdibuja y una pieza del rompecabezas se desencaja o se sale, empezamos a quejarnos contra Dios, a quejarnos contra las personas. E incluso hay algunos que creyendo que pueden manipular a Dios se ponen a atar, a desatar, a guerrear, a ayunar. No podemos manipular a Dios, podemos clamar a Dios, podemos venir delante de Dios, pero sin olvidar nunca que Dios es soberano. Ahora, Dios no es un tirano, no es un dictador, pero hay cosas que Él hace que nosotros no comprendemos su soberanía, como cuando el pueblo de Dios nunca pudo comprender cómo es que la cruz, que es un lugar maldito, que es un lugar impuesto por el Imperio Romano, donde morían los delincuentes, ¿cómo va a estar ahí la salvación de la humanidad? ¿Cómo va a estar ahí? ¿Cómo va a ser que ese hombre que está colgado nunca pecó? No lo creo, porque tiene que haberlo colgado por algo. Esas son las cosas que los seres humanos lo vemos demasiado simplistas. Y por eso ahora vuelvo a esto, mis amados hermanos. Por eso que el Señor, cuando alguien ve a alguien enfermo, le dice, oye, pero por tu fe no te has sanado, por esto no te has sanado. Siempre la culpa es de alguien. Claro, nosotros los que se vuelven espirituales dicen, la culpa no puede ser del Señor, como los amigos de Job. La culpa no puede ser de Dios, ¿cómo se te ocurre? Si Dios es omnisciente, es omnipresente, es bondadoso, es bueno, es justo, es santo. Y claramente Dios es todo eso, Él es nuestro Dios y es bueno, por eso envió a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos vida eterna y salgamos de las tinieblas y de la esclavitud del pecado a la vida abundante de Él. Sí, pero eso no deja de ser que nuestro Dios es soberano y que nosotros tenemos que confiar en Él. Y que cuando vemos una situación difícil de una persona, o en este caso esta catástrofe que está ocurriendo en la región del Biobío y del Ñuble, y quizás cuántas otras más pudieran ocurrir como catástrofes naturales, terremotos, sismos, huracanes. Ahora estamos viendo una cosa, después vemos otra. Hay gente que en su familia puede nacer alguien con malformación, hay gente que se le muere un bebé siendo muy pequeño, hay cosas catastróficas que pueden ocurrir sin ninguna explicación. No es que haya una causa de maldición y para preguntarse, bueno, ¿quién pecó? ¿Pecó la nación? ¿Pecó el padre? ¿Pecó la madre? ¿Pecó el mismo? ¿Pecó el bebé que se murió en el vientre de la madre? ¿Quién pecó? Mira, obviamente que hay pecados que traen causa, o sea, traen efecto. El pecado viene por una causa y el pecado produce un efecto, claramente. Pero no todas las cosas son causa de un pecado. No todas las catástrofes son causa de un pecado. ¿Y por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque esto también nos debe enseñar cómo llegar a las personas que están viviendo un duelo. Cómo llegar a las personas que están viviendo una aflicción. No podemos llegar como el juez, como el legalista, como orar pero pasándole la culpa. No te sanaste porque te faltó la fe. Imagínate, la mujer está viendo su casa intacta y el vecino de al frente va a ver su casa quemada entera. Esa mujer obviamente está agradecida, pero ahí es un momento de tener cuidado también de las palabras, de decir, lo que pasa es que tú eres un pagano y un pecador, que si tú hubieses confiado en el Señor, tu casa estaría de pie. Puede ser, pero es una visión muy simplista. Lo que pasa es que el Señor pudo haber permitido que se quemara esa casa. ¿Por qué esa casa? Porque yo no creo que todas las casas que se quemaron eran de gente que no confiaban en el Señor, de personas que no creían en el Señor.
Quizás muchos hermanos en la fe que tienen toda su fe y son fieles y son bondadosos y el Señor los considera como hijos de Dios del reino y posiblemente algo le pasó en la catástrofe y posiblemente perdieron su casa. Entonces alguien diría, ¿cómo a esta mujer que ama a Dios no se le quema la casa y esta otra familia que sí ama a Dios sí se le quema la casa? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí está la respuesta. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios. ¿Por qué queda ese vestigio de esa casa? Para que todos puedan comprender y ver que Dios es poderoso, que Dios es real. El efecto que debe producir y lo que nosotros debemos transmitir no es que esa persona es más santa que la otra, no es que es menos pecadora que la otra, no es que Dios tiene un favor más allá con esa persona que con la otra, sino que Dios, por su infinita soberanía y visión que Él tiene, dejó un vestigio para que la persona pudiera darse cuenta, cualquier persona razonablemente y de manera lógica, pudiera detenerse a mirar y saber que de manera lógica, comprensiva y racional, es imposible que se queme todo alrededor menos una casa. Porque se pudo haber quemado totalmente la casa y es algo natural. Era obvio que se quemara. ¿Por qué queda ese vestigio? Para esto, amado, por lo mismo que dijo nuestro Señor Jesús, nació ciego para que todos vean el poder de Dios. Esa casa está ahí como testimonio para que todos vean el poder de Dios. Y a lo que tiene que llevar es al arrepentimiento, a confiar en nuestro Dios, sabiendo que Él es soberano. Por eso que el Señor, volviendo a la cita que le había dicho anteriormente en Lucas capítulo 13, y aquí estoy cerrando, dice que cuando termina y dice, ¿piensan que esto era más perverso, cierto, que lo otro? No, de ninguna manera. Y le agrega, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Ese es el punto del asunto. El punto del asunto es, no importando si eso pasó mal a esas personas, a esta o a esta otra, a este le pasó la enfermedad, a este le pasó la catástrofe, a este o a este otro, no importa. Sin importar de a quién le pasó, Dios deja vestigios para que el ser humano se vuelva a Él y tenga esto suceda y se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Ese es el único objetivo. Entonces, mis amados hermanos, yo los invito a dolernos con lo que se duele, a aportar lo que tengamos que aportar. Si alguien puede dar agua, si alguien puede fortalecer, si alguien puede dar alimento, cobijo, lo que sea, estar ahí como pueblo de Dios, ayudando, fortaleciendo, ayudando, también llorando con los que lloran, compadeciéndonos con las personas de dolor, estando ahí, pero teniendo una lectura de cómo Dios la tiene, que Dios obra para que más personas lo conozcan y se arrepientan y sean perdonados sus pecados. Y no seamos los enjuiciadores diciendo que esto ocurre únicamente porque están malditos, porque ellos están fuera de Dios. Así que yo los invito, mis amados hermanos, a ser misericordiosos, bondadosos y darle la lectura y sabiendo que el Señor deja muchas cosas de estas para su gloria y nosotros los hijos de Dios tenemos que ser pregoneros, ser anunciadores de esta buena noticia en medio de la catástrofe y la dificultad. Los invito a que me acompañen en oración para que el Señor transforme los corazones de los que ya lo conocemos y también le dé consuelo a los que están sufriendo en este momento. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Oro, Señor, por todas las personas, creyentes o no, Señor, que sufren, que se duelen en este momento. Señor, oro, Señor, por los que lo han perdido todo. Oro, Señor, por los niños, por los que les falta alimento. Señor, oro para que haya solidaridad, bondad de los corazones de las personas para llevar alimento, llevar agua y ser solidarios, Señor, con el que sufre. En especial le hago un llamado a mis hermanos cristianos, que seamos sal y luz de esta tierra, que seamos bondadosos, que seamos misericordiosos, que seamos, Señor, buenos samaritanos para ayudar al necesitado, sea cristiano o no.
Es cierto, mayormente a los de la casa, porque son hermanos en Cristo, pero sin dejar a nadie de lado. Ser bondadosos con todo. Y Señor, oro también para tener una lectura adecuada en nuestro corazón, para mirar con los lentes correctos las situaciones que tú nos permites ver, Señor, a veces que nos afectan directamente, que son catástrofes dolorosas. Señor, para mirarlas sabiendo que tú a veces las permites con el único objetivo de que el ser humano te vea a ti, se arrepienta de su maldad, se acerque a ti y ponga toda tu confianza en ti. Y dejas vestigios para saber que en medio de la dificultad, en medio del dolor, tú dejas vestigios que tú eres amoroso y eres misericordioso y protector y que eres soberano. Oro por todo, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Preparando el camino, enderezando cada senda, y cada vez más estoy menguando, porque importa porque importa que Él crezca. Dile a Jesús: mi placer está en Él. No soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida está en Él y yo camino con la certeza de que Él volverá. Es Él.
dueño, Señor, de mi vida. Te adoramos, Cristo, y te decimos que tú eres, Señor, porque así dijo el alto y sublime. Es tiempo de caminar juntos hacia los pies de nuestro gran Maestro, porque somos la Iglesia. Somos un cuerpo. Somos una voz, un solo lenguaje. Somos familia. Somos un solo pueblo. Convención 2026. Ciudadanos del Reino de Dios.